Román, vente que Paco... Yo ya sabía que no era Paco. Yo me tenía que ir en ese momento de conflicto. Mira, no, ha pasado esto y lo hemos expulsado. Llévalo a su casa. Y os cuento una anécdota, Amparo me la permite, graciosa. Era la segunda vez que me lo expulsaban en 2 días. Me acuerdo yo es que he trabajado con esos perfiles, lo que digo, gitanos, inmigrantes, tal. Era Paco gitano. Íbamos Paco y yo para allá. Paco salió cagándose en el directorio diciendo, hijo puta, 3 metros detrás de mí. Yo no me paré porque sabía que era peor. De hecho, cerró la calle y nada más él se me pone al lado. Y dice, Román, digo, mira Paco, te llevé antes ayer expulsado a tu casa. Si voy otra vez y le digo a tu madre que te han expulsado, vamos a tener un conflicto. Le vamos a decir que te duele la tripa. y que te lleva a casa, que no pasa nada. A ver, no había papel ni nada, ¿eh? Era una expulsión y llévatelo hoy, que hoy no podemos con él. Me lo expulsamos para 2 días. Y conforme vamos, que estuvo gracioso, le digo yo eso, no acordándome que era para 2 días. Y de repente se me gira y me dice, mira Román, y para mañana le diré que hay excursión. Es que en mi pueblo los gitanos aún siguen sin ir a excursiones. Ahora hay ese programa y digo, cojonudo Paco, hoy te duele la tripa y mañana hay excursión. Entonces, apagafuegos, yo creo que sí. Pero además, por mi experiencia, es que somos la figura indicada para apagar esos fuegos. O para estar siempre que se produzca un fuego ahí. No el único, pero sí para estar ahí. Y mediación, acordaros de una cosa. Mediar entre iguales. Yo mediar entre el director de centro, con el poder que tiene, con una carrera con tal, y una madre analfabeta, ya nos digo, con un padre, que una vez conseguimos llevar a 2 padres, porque no iban nunca. Es muy complicado. Si alguien lo consiguió, en Cataluña está muy asentada la mediación y seguramente tendrán éxito. Yo, por incapacidad, no me avergüenza reconocer que yo soy negociador. No pasa nada, yo negocio, al final he hecho la solución si la tengo en la mesa y vamos para adelante, pero mediar me cuesta. Muy bien. Hasta que hemos llegado. Bueno, Román, muchas gracias por atenderte el máximo posible al tiempo y ahora vamos a dar paso, en este caso, a Demetrio Gómez Ávila. Demetrio es mediador intercultural y una persona con una trayectoria relevante en el ámbito del asociacionismo y participación ciudadana, tanto que ha sido fundador de la primera organización internacional de jóvenes gitanos a nivel europeo. Ha trabajado con población gitana, ha trabajado con personas en riesgo de exclusión social y ha sido organizador y consultante en diversas instituciones europeas, y yo creo que su aportación sobre todo nos va a dar una mirada muy amplia hacia, conociendo la trayectoria que Demetrio ha tenido, yo creo que nos va a dar una mirada muy amplia de hacia dónde puede caminar o hacia dónde puede ir un educador social. Además de lo que Román nos ha contado, vamos a ver, yo creo, una experiencia diferente, pero que creo también que nos va a dar bastantes pistas. Así que, Demetrio, te toca. Bueno, pues lo primero es daros las gracias por poder estar aquí. Creo que es una labor muy importante la de poder hablaros a vosotros, que vais a ser futuros educadores sociales en breve, y creo que es importante que toméis conciencia de cuál es la importancia del trabajo que vais a realizar. Vais a trabajar con personas. Cuando se trabaja con personas no hay ciencias exactas, no existe una guía absoluta ni una panacea de nada a la hora de trabajar. Cada grupo, cada persona con la que trabajas tiene una serie de valores y tiene una serie de características. Podemos sentar a un nivel general estrategias de trabajo, pero eso no va a darnos una guía absoluta del trabajo, y eso es importante. Yo creo que hay muchas consideraciones que tenemos que tener en consideración cuando vamos a trabajar con grupos, ¿no? Nosotros también tenemos una influencia, trabajamos con seres humanos, con personas, y en muchas ocasiones nosotros somos un ejemplo, o somos una imagen de algo, de lo que debería ser o lo que se puede aspirar muchas veces cuando trabajas en un barrio de acción preferente, cuando trabajas con una minoría étnica. Yo, al contrario de Román, provengo del mundo de la mediación, y es ahí donde más o menos me he desarrollado, aparte de que sea activista a otros niveles y trabajé en otras 50.000 cosas diferentes, ¿no? Pero sí que provengo del mundo de la mediación. De hecho, hace muy poco, yo formo parte del programa ROMED, que es un programa de formación de mediadores gitanos, como de alguna forma profesionalizar a estos mediadores gitanos para que empiecen a utilizar una serie de instrumentos que hagan que su trabajo sea más profesional. Algunas de las cosas que trabajamos en este ámbito, sobre todo, tenía que ver con la definición del espacio profesional.
Muchas veces cuando alguien va a intervenir o va a trabajar como mediador, y en este caso pues eres mediador, en mi caso un mediador gitano que va a trabajar en un barrio, ocurre muchas veces que uno acaba convirtiéndose en el gran cajón desastre. Y todo lo que sea de gitano lo tienes que llevar tú. Vaya, venga, tenga que ver o no tenga que ver independientemente con nada. Sobre todo, y además eso viene definido por un absoluto desconocimiento de cuál es la realidad gitana. Yo estoy hasta las narices de la confusión entre cultura de la pobreza y cultura gitana. Estoy harto de las generalizaciones cuando se habla de familias gitanas como si todas las familias gitanas se correspondieran a un único patrón. Nosotros somos un pueblo diverso. Y también existen personas que viven en diferentes realidades socioeconómicas y en diferentes realidades culturales. Y confundir cultura de la pobreza con cultura gitana es una equivocación de base. Yo entiendo que exista esa equivocación. ¿Por qué? Porque muchos de los profesionales, con la gente con la que trabajan, es precisamente con personas que viven en una situación de desestructuración bastante grande. Pero no es una desestructuración especial por el hecho de ser gitanos. Viven en la misma desestructuración que viven el resto de poblaciones, que viven en la misma situación económica, cultural, etc. Y a mí eso me parece importante que se quede claro. Porque cuando hablamos de familias gitanas, así con esa generalización, o damos por sentado que por el hecho de ser familias gitanas van a tener una serie de características, estamos potenciando el estereotipo. ¿Vale? Y eso no es así. Por otro lado, a mí me resulta muy importante también eso, exactamente, la definición del espacio, de mi espacio laboral. Porque yo soy un profesional que va a intervenir. No soy un misionero. No, yo no me he apuntado a hacer educación social para hacer la salvación del mundo. Yo quiero mejorar cosas y entiendo que en base a lo que estoy aprendiendo, en base a las experiencias que estoy teniendo, puedo intervenir de alguna manera y puedo ayudar a que el afectado sea el protagonista de su cambio. Y para mí eso es importante. Es el principio del desarrollo comunitario. Yo no soy la solución. Porque si yo soy la solución, en el momento que yo desaparezco, desaparece la solución. Cuidado con las dependencias. La población tiene que aprender a ir generando los recursos y nosotros vamos a ayudar a ello. Yo no soy un activista. Soy un profesional que trabaja en un barrio. ¿Vale? Eso no significa que no tenga implicación en lo que estoy haciendo. Significa que ayudaré a que el propio grupo pueda de alguna forma sacar adelante X cuestiones. Y para mí eso también es importante. De la misma forma que no soy un activista, tampoco soy un enviado de la institución, si en un momento dado me contrata la institución. No soy un caballo de Troya. ¿De acuerdo? Entonces, esas cuestiones yo creo que tienen que estar muy definidas a la hora de saber qué vamos a intervenir y en qué vamos a intervenir. Cuando hablamos además del trabajo intercultural, estamos hablando de educación en valores. ¿Vale? Y eso requiere una estrategia. Estoy hasta las narices de que cuando se hable de trabajo intercultural se hable como algo transversal, que bueno, que se tiene que utilizar en todas nuestras no sé cuánto. La transversalidad al final es una manera muy sencilla de no tocar directamente una cuestión y de que al final acabe quedándose diluida completamente. Entonces en el tema intercultural yo creo que se parte un poco de principios un poco New Age sobre lo que es el trabajo directo con la interculturalidad. Entonces es como una cosa muy exótica, súper guay, entonces nos juntamos y hoy vamos a hacer una actividad intercultural. ¿En qué consiste la actividad intercultural? Pues yo que soy gitanico, me vestiré de gitanico, cantaré al flamenco, serviré 4 platos, la gente se irá a su casa súper contenta de haber vivido una experiencia intercultural y yo me quedaré limpiando los platos. Eso no es una actividad intercultural. Y es lo que aquí muchas veces se ha entendido como actividades interculturales. Superactividad intercultural, vamos a hacer cuscús. ¡Hala, cuscús para todos! No, estamos hablando de educación en valores. Estamos hablando de lo que significa el respeto hacia el otro. Y no de recreaciones románticas sobre la identidad del otro.
que muchas veces parece que estemos trabajando en un museo etnológico y folclórico más que estar trabajando con grupos humanos que pertenecen a culturas diferentes. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque además, si no, seguimos también cultivando el estereotipo. O bien el estereotipo negativo, ladrón, sucio, desestructurado, no sé cuántos, o bien un estereotipo romántico. En el caso de los gitanos, libertad, danzar alrededor del sol, no sé qué, tal cual, vale ya de chorradas. Somos personas. Lo primero y principal. Y las historias románticas sirven para hacer literatura, pero no sirven para hacer intervención. Claro, evidentemente, cuando estamos hablando de intervención social, y sobre todo hablamos de intervención social con minorías, tenemos que hablar de realidades políticas. Es indefectible. O sea, nosotros no llegamos de repente, venidos de la nada, de una nave espacial a intervenir en un sitio. Nosotros vivimos en un contexto, y hay un contexto social, que será más propicio o menos propicio para desarrollar intervención. Y desgraciadamente, chicos, lo siento mucho, pero estáis viviendo en un periodo donde hacer intervención social va a resultar algo muy jodido. Directamente. Primero porque no va a haber seguramente muchos presupuestos destinados para que podamos desarrollar la labor de intervención. Importante. Y otra cosa muy importante, es la mentalidad social que se está desarrollando. Y estamos en un momento donde la mentalidad social consiste en la de culpabilizar al otro, culpabilizar al inmigrante, culpabilizar al gitano, etcétera, etcétera. Esa mentalidad que subyace dentro de la sociedad mayoritaria, dentro de la Europa que estamos viviendo, define también las estrategias de trabajo y define los presupuestos que se van a dar. En estos momentos se ha creado una estrategia europea de intervención con población gitana. Yo lo leo y me entra hasta gustirrinín cuando la leo. Claro, pero luego cuando veo que realmente no hay presupuestos para realizar la estrategia, pues me quedo frío. Pero ni a nivel europeo ni a nivel de España se está desarrollando una estrategia nacional de inclusión del pueblo gitano y nadie tiene ni repajolera idea de qué consiste, ni cuáles son los principios, pero ni en la administración ni en ningún lado. Claro. El concepto que nosotros tenemos del grupo con el que vamos a trabajar también va a guiar nuestras intervenciones. Si yo parto de la idea de que los gitanos, preconceptualmente, yo ya tengo elaborados una serie de verdades absolutas, un status quo que yo he creado sobre lo que son los gitanos, la intervención que yo voy a hacer va a venir guiada por eso. Si yo sigo teniendo prejuicios, es como el famoso currículum oculto de los profesores. Tú vas a dar una materia, pero es que tus valores, lo que tú tengas, se va a retransmitir en tu forma de trabajo. Coño, que yo he estado trabajando con trabajadores sociales que han estado 20 años trabajando con gitanos y los he oído decir barbaridades. Pero barbaridades de partirle la boca. Y los he oído además hacer afirmaciones absolutamente racistas con respecto a la población con la que trabajan. O cuando se habla de mis gitanitos, tus gitanitos, vete a la mierda. Lo siento mucho. No, esto no es una guardería, ni somos mascotas, ni pertenecemos a nadie. Somos seres humanos. Y que nos encontramos en unas circunstancias X, las que sean. Y vamos a trabajar sobre esas circunstancias. Y dentro de esas circunstancias hay un apartado que tiene que ver con la cultura, con nuestra organización social, con nuestra forma de entendernos. Pero tampoco es absolutamente definitoria. Y tampoco los gitanos crecemos en una burbuja espaciotemporal con un chip metido detrás de la oreja que nos hace repetir lo mismo que hicieron nuestros abuelos, lo mismo que hicieron nuestros padres, en un círculo continuo como si fuese el día de la marmota. No, claro que variamos y además estamos en la era de la información y es que además estamos recibiendo información continua de diferentes lugares. Tenemos la televisión, que dentro de nuestra casa se mete mucha gente todos los días y todos los días estamos recibiendo informaciones diversas. Entonces, partir de un concepto en el cual a un pueblo se le define de una manera homogénea es ir directamente en contra del principio de interculturalidad. Nosotros creemos en la diversidad. Cuando trabajamos, además, o intervenimos con una población minoritaria,
que es una población que además es rechazada o que además sufre una discriminación estructural, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que trabajamos sobre la autoestima. La autoestima del individuo y la autoestima del grupo. Es importante que sepamos que existe una cosa que se llama el síndrome de Pigmalión, en el cual muchas veces el afectado, el que está sufriendo una situación, a base de que se la repitan y de que le digan que es de una determinada manera, acaba asumiendo que es de una determinada manera. Y ese ejemplo lo tenéis muy claro, por ejemplo, si hacéis intervención escolar y de repente un niño acaba de hacer no sé qué barra basada, la casualidad de que el niño sea gitano, y que le digas al niño, ¿por qué has hecho esto? Porque soy gitano. Eso se llama síndrome de Pigmalión. Y eso, en el fondo, lo que refleja es una falta de autoestima y una falta de confianza y una falta de tener el pensamiento de que tú puedes hacer cosas diferentes a las que te están dejando hacer. Por eso también hay que promocionar los ejemplos positivos. Pero en los ejemplos positivos folclóricos no. Vale ya de folclorismo. Vale ya. Pero vale ya de folclorismo dentro de las organizaciones gitanas y vale ya de las historias folclóricas dentro de la sociedad mayoritaria. Estoy hasta los narices, por no decir hasta otro lugar, de los cursitos de cajón flamenco, de los cursitos de palmas y de los cursitos de guitarra dedicados a gitanos. Porque al final recurren más al deseo exótico del que está interviniendo que realmente a lo que se debería de trabajar con una población. Y creo que además reafirma estereotipos. Entonces, vamos a ser un poquito originales. Vamos a ser un poquito originales. Que yo de los talleres de cajón flamenco se hacían hace 30 años ya. Y desde hace 30 años se siguen repitiendo como la gran innovación de trabajo con gitanos. Claro, vamos a reciclarnos un poquito, que yo creo que va haciendo falta. Cuando hablamos de intervención intercultural, aunque yo lo pueda centrar más o menos en el tema del pueblo gitano, claro, la intervención intercultural tendríamos que sabernos todas las culturas de todos los grupos humanos que han venido aquí, y eso es una estupidez. De base. Lo que sí que tendremos que educarnos es en habilidades para la comunicación intercultural. Sí que tendremos que tener empatía. ¿Vale? Digamos que de alguna manera nosotros tenemos que ser los facilitadores. Yo siempre digo que el tema de la interculturalidad es como cuando ves un programa codificado en el Canal Plus, ¿no? Cuando tú ves un canal codificado, ves algo que están haciendo en el Canal Plus, tú de repente cierras así los ojos, ves bultillos y dices, ah, pues la película es esta, debe estar pasando esto, o lo otro, o no sé qué, ¿no? Porque no tenemos el decodificador. Entonces tú te montas una película a partir de lo que tú estás viendo. Pues efectivamente eso es lo que ocurre cuando trabajamos con un grupo minoritario. Como no tienes la llave del código, ni sabes qué es lo que está sucediendo, tú haces interpretaciones, y las interpretaciones las haces desde tu punto de vista y desde el lugar desde que tú partes. Con lo cual llegamos al etnocentrismo también. Y a unas comparaciones desiguales. ¿Qué es lo que tenemos que ser nosotros de alguna forma? Nosotros tenemos que convertirnos en esa llave decodificadora que nos haga entender realmente qué es lo que está sucediendo. Pero para llegar a eso tengo que tener una serie de habilidades. No puedo partir del prejuicio. No puedo partir del status quo, de las verdades absolutas. Tendré que plantearme cosas y tendré que escuchar también. Porque el trabajo, cuando trabajas con personas, es un trabajo que no va de arriba hacia abajo. Es un trabajo de intercambio. Yo creo que uno del tiempo donde yo más he aprendido ha sido cuando he hecho trabajo directo y trabajaba en la coma. Cuando trabajaba con los chavales. Aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo, primero, porque yo no me puedo quitar y poner el traje de educador. Porque si yo estoy interviniendo en una población, a partir de las 8 no dejo de ser educador porque se me haya acabado el horario de trabajo, porque yo estoy en el barrio, porque los chavales me están viendo y porque yo formo parte de eso. Cuando tú estás trabajando en un barrio y eres educador, eres educador. Es así. No puedes hacer una cosa contraria a la que has estado predicando porque se ha acabado y son las 8 de la tarde y son las 8:05, porque te acabas de cargar el trabajo que has hecho. Y es importante. Y es importante que seamos profesionales. Somos profesionales que intervenimos. El que tenga necesidades de aceptación y necesidades de que le quieran, que se monte otra cosa. Que se monte un club de amigos.
pero no una intervención social. Porque la gente ya tiene suficientes problemas como para que nosotros descarguemos sobre ellos nuestras necesidades afectivas y nuestras lagunas. Y eso creo que también es importante que lo tengamos en cuenta. Yo creo que básicamente esos serían un poco los puntos con los que yo quería compartir con vosotros. Quiero que sea un revulsivo. A mí no me gustan hacer intervenciones donde todo se acepta y todo está bien. Creo que lo que estoy haciendo de alguna forma también es provocaros en vuestro planteamiento, en por qué sois educadores sociales, por qué os planteáis intervenir, qué es lo que pretendéis con lo que estáis haciendo. Y yo creo que ese es el principio del trabajo, ¿no? Tener claro por qué estamos aquí, en qué queremos intervenir, cómo, y sobre todo aprender. Creo que es necesario aprender y escuchar qué ha hecho otra gente. Que muchas veces nos creemos que somos supermanes y superwomans y llegamos y lo queremos hacer todo y nos entusiasma todo y entre más cosas hacemos, más es lo que... Y está muy bien tener ilusión, y está muy bien tener energía, pero está muy bien también saber racionalizar todo eso y saber intervenir en el lugar en el que toca. Y con respecto al tema del pueblo gitano, pues seguimos hablando de un gran desconocido. Seguimos hablando de una cultura que lleva aquí más de 500 años, que forma parte de la identidad española, no somos algo aparte, que de hecho cuando llegamos a España, España todavía no es una unidad política, no está configurada como un país, por lo tanto nosotros somos también miembros fundadores de este país. Y es importante que que haya materiales, hay que crear materiales. Y hay que trabajar, sobre todo cuando hablamos de población gitana, de un aprendizaje experimental. Y si es necesario trabajar con todo el mundo, con dinámicas de grupo, etcétera, etcétera, con la población gitana todavía más. Porque nuestro proceso de aprendizaje es un aprendizaje experimental, sobre todo. Y sobre todo te va a llegar mucho más, o nos va a llegar mucho más, cuando hacemos una dinámica de grupo, cuando hacemos cosas así, que si tú lo sientas al chaval y le empiezas a dar un tostón, porque seguramente el chaval no estará acostumbrado. Y más si estamos hablando de determinadas poblaciones, porque es común, y no es porque sean gitanos, porque es común a toda la población que vive en esa situación y en ese lugar. Habrá determinadas características específicas que quizás sí haya que tener en cuenta. Pues tendré que tener en cuenta, por ejemplo, cómo me dirijo, saber que existe una jerarquía por edad y por sexos, y saber a quién me estoy dirigiendo. Esas son cosas que uno va a ir aprendiendo, ¿de acuerdo? Pero cuando uno tiene habilidades para tener empatía, para no prejuzgar, cuando uno interviene como un profesional, entonces no se va a encontrar con la problemática. La problemática va a venir cuando a ti se te vaya la pinza y en lugar de tener eso controlado, tú de repente empiezas pues lo que decía antes, ¿no? Cultivar tus propias historias personales o tus propios deseos de exotismo en lugar de hacer una intervención real. Yo me acuerdo un día hablando con una persona de un ayuntamiento que me decía, tenemos un educador buenísimo. Digo, hombre, qué bien, me alegro mucho. Sí, es buenísimo. Fíjate que ha aprendido hasta a abrir los coches. O sea, aquí la historia ¿cuál es? ¿Nosotros vamos a intervenir en un espacio para que ese espacio mejore? ¿O nosotros vamos a hacer la historia para convertirnos en una parte más del espacio en el que estamos interviniendo? ¿Vamos a ser una parte del problema o vamos a ser una parte de la solución? O sea, que el chaval haya aprendido a abrir coches, ¿qué le da? La satisfacción de que el resto del grupo lo acepte y lo considera que es un tío muy guay. ¿Eso qué tiene que ver con tu intervención, niñato? Nada. Nada. Nosotros tendremos que igualar o tendremos que trabajar para la consecución de una solución, no para que nos acepten en el grupo y seamos super guays. Porque de super guays no nos hace falta, lo que nos hace falta son super profesionales. Que hagan una intervención con una estrategia, que tengan un planteamiento y que además tengan la ilusión. La ilusión es muy importante. La estructura por sí misma
no sirve para nada si no va guiada por una idea, por un pensamiento de hacer algo. Yo no voy a dar más. He dicho lo que tenía que decir. Bien. Y entonces así tenéis más tiempo. Después le hacéis preguntas para que diga más. Vale, Demetrio, muchas gracias. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Y ya en tercer lugar tenemos a Juan Carlos Peral y Escribá, que es educador social y además es licenciado en Medicina Tradicional China. Estuvo trabajando durante mucho tiempo como técnico de juventud en diferentes organismos y en los últimos años ha estado primero como coordinador de programas de diversa índole y como asesor externo en drogodependencias. Posee varios premios, entre ellos uno del Reina Sofía y otros relacionados con el cine, y ha estado también desarrollando proyectos propios en... Es que me ha dicho que lo diga, si no, es broma, ¿eh? Y en proyectos propios en varios contextos. En este momento Juan Carlos va a hablarnos de la intervención del educador social en menores. Dicho así, podemos pensar que, bueno, claro, es algo natural que el educador social trabaje en menores, pero creo también que nos va a dar un punto de vista diferente y creo también fresco de lo que es la intervención con menores desde el punto de vista del educador social. Gracias. Bueno, hola a todos. En primer lugar, tenías razón, hablar del tercero te deja muy relajado porque ya habéis dicho muchas cosas, con lo que ahora voy mucho más despacio. Y después, pues comentaros un poco que, a ver, yo voy a hablar un poco de lo que son nichos de mercado, ¿no? Es decir, de sitios en los que vosotros podéis llegar, o como he estado haciendo yo. Algunos de vosotros me conocéis del tema de drogodependencias, sabéis que es el campo en el que me he especializado y sigo pensando que la mejor manera de encontrar un trabajo es la especialización. O sea, educadores sociales habrán a porrillo, pero especializados en el campo que vosotros elijáis. Cuanto mayor sea vuestra especialización, más posibilidades tendréis de poder encontrar un puesto. Entonces, todo esto viene un poco al tema de ver un poco el concepto de lo que es un educador social, ¿no? Hemos estado hablando de diversas perspectivas y yo, por ejemplo, hay cosas que vinculo a lo que es la perversión del lenguaje. Por ejemplo, Demetrio ha estado diciendo que él no se considera activista social y yo voy a decir que sí, que me considero un activista social. Pero es que después, cuando miramos en el fondo lo que es las cosas, vamos a estar de acuerdo, porque trabajamos con un mismo planteamiento, vamos a un objetivo muy parecido. Lo único que pasa es que... perdón, justo en la foto y te la he estropeado, chica. El planteamiento en el que estoy trabajando yo es teniendo en cuenta que como educador social, sociedad, al final, queráis o no queráis, va a tener que ver con política. Cuando hablo de política no voy a hablar de política partidista, los partidos cada uno votáis a quien os da la gana y con vuestras consecuencias, sino de políticas en concepto general. En estos momentos estamos viviendo un desmontaje del estado del bienestar, somos todos conscientes de que por unas índoles económicas, políticas o de negocios de algunos, se está directamente desmontando todo un estado en el que vosotros os habéis criado, que nosotros hemos estado también y que vuestros hijos no van a conocer. Se os hace creer que hay una coyuntura en este momento en el que la vamos a pasar todas putas y que después volverá. ¿Alguno se lo cree? Yo no, o sea, yo uso ejemplos de otros países, por ejemplo en Estados Unidos cuando se cargaron todos los sindicatos, todos los partidos manejaron el bipartidismo, donde también se creó una crisis como la que tenemos aquí hasta que se hizo que se despidió a todos los padres que tenían un sueldo como lo tienen vuestros padres para contratar a los hijos con un sueldo de mierda. Con lo que al final lo que se desmontó es todas las garantías sociales que tiene el Estado. Europa se había caracterizado hasta la fecha por tener un buen balón de oxígeno en cuanto a garantías sociales y eso es lo que yo creo que se está desmontando. En ese aspecto sí soy un activista social y sí que creo que hay que trabajar. Estoy de acuerdo con el concepto de la profesionalización. Evidentemente, en cada una de las acciones que realizamos, nosotros debemos dar de nosotros lo máximo posible. Y eso viene a que al final lo que tienes que hacer es crear cosas. Llegar a un concepto de aprovechar las sinergias del momento para poder sacarlo en revertibilidad. Si tanto lo que ha dicho Román como lo que ha dicho Demetrio, si os fijáis, en un momento determinado habían unos recursos, se estaba trabajando de una manera, ya no tenemos esos recursos, ¿y qué hacemos con esa población?
El sistema, ya lo ha dicho Román, cada vez lo vamos dejando para afuera, creamos figuras nuevas para poder sacar del sistema educativo a la gente, ¿no? A la que no está dentro del sistema del paradigma de la excelencia. Cuando se trata de minorías étnicas o de poblaciones marginales, hacemos exactamente lo mismo, con lo que al final nos encontramos que hay una parte de la población que por no ser una parte productiva se va a encontrar en una situación residual en un momento más o menos breve, por lo que ya no lo están. Y sobre todo porque el concepto de sociedad normalizada o mayoritaria cada día está variando día a día. Conozco muchísima gente de mi alrededor donde está acabando ya el subsidio del paro, las 2 personas paradas, la hipoteca a punto de ejecutarse. ¿Qué es sociedad mayoritaria hoy en día? Entonces, lo que pensábamos como establecimiento, o sea, como cosas establecidas que tenían cierta tranquilidad, ahora están desapareciendo. Ahí, y dejo un poco el speech político para volver a la parte social, ahí es donde creo que interviene. Para mí ser educador social es una forma de vida. ¿Por qué? Porque creo que yo sí puedo participar para evitar que esto se pueda producir o para ser un factor de cambio. No un líder, como decía él, porque si fuera líder me metería dentro de un partido político o un sindicato e intentaría hacer una movilización de masas, sino para trabajar una cosa que para mí es fundamental, que es la educación en valores y el pensamiento crítico. Es decir, yo tengo capacidad de influir dentro de mi entorno a gente para que esta gente a su vez pueda influir dentro de sus entornos. Yo recuerdo que cuando trabajamos con gitanos le llamábamos ganar la generación, ¿te acuerdas? Vamos a ver, si metemos a los chiquillos en el colegio para que les guste el colegio, para que los siguientes... Y claro, te quedas mirando así un poco y dices, el tema puede ser así dicho un poco heavy, pero realmente tienes que ver las eficacias de hasta donde tú puedes llegar, ¿no? O sea, no ponerte ni metas excesivamente largas ni demasiado cortas. Entonces ahí se nos estuvo dando una serie de vueltas en la cabeza y lo enlazo con el tema del practicum, y es que en un momento determinado, una de mis cosas que me gustan pues son los animales. Soy un tío animalista, estoy muy vinculado al colectivo dentro de la protectora de animales, en concreto a la que gestiona los animales abandonados de Paterna y de Valencia. Y bueno, pues tienes ahí una protectora que es una organización que se encarga de trabajar las segundas oportunidades con los animales que han sido abandonados, repudiados o malheridos por culpa de los humanos. Entonces por eso lo tienes y dices, bueno, pues me gusta, me siento bien, no lo hago buscando ningún tipo de recompensa, sino que lo hago porque pienso que debo de hacerlo. Por otro lado, soy educador social. Entonces voy a mezclar esas dos cosas. ¿Cómo la hago? Lo más lógico, educación. Voy a coger a la gente, vamos a hacer cursillos, vamos a ponerlo. Pero con eso ¿a qué voy? Voy directamente a una sociedad que está muy normalizada dentro de unos colegios y que tiene muy claro que te gustan los animales. Cada instituto o colegio en el que entras y les dices vamos a hablar de los animales, pocos nanos hay que se levantan y dicen, oye, a mí no me interesa. Los bichos no, como mucho lo más que oyes es soy alérgico al pelo de los gatos. Y dices, no apuntada para ti, porque te pierdes realmente lo que es el contacto con los animales. Entonces ahí, dándole vueltas, dijimos, bueno, pues vamos a darle una vueltecita de tuerca más. Y ahí es donde empezamos a mezclar un poco el, como decía, es que me gusta mucho antes, Román, lo de introducción a la realidad, ¿no? O sea, introducir a la realidad dentro del mismo momento. Nosotros, por las características, nos encontrábamos con que, por un lado, yo como educador, y después compañeros míos, que resulta que es psicólogo, pues yo estaba en mis programas de drogas y este estaba en la Chaume I, que es la prisión de menores. Entonces estuvimos así dando vueltas a ver qué se podía hacer. Y se generaron 2 programas, espontáneamente, y los dos con una diferencia de meses entre uno y otro. Lo que significa que las ideas están en el ambiente y lo que tenéis que hacer es captarlas y poneros a desarrollarlas. El tema de utopía es exactamente lo que hay que hacer. Son cosas que piensas que pueden ser o no, tú inténtalo, tíralo para adelante y verás que al final sí que puedes hacerlo. Entonces, desde la protectora, que es la misma protectora, la que trabaja en los 2 programas, hemos realizado 2. Uno para menores infractores en régimen cerrados y otro para menores infractores en régimen abiertos. El régimen cerrado tiene que ser con personal vinculado a instituciones penitenciarias, evidentemente. Ahí lo que se hace es se cogen a menores que están cumpliendo y que por su conducta y por su proceso de aprendizaje y por su amor a los animales, porque evidentemente no vamos a coger a cualquier persona que lo primero que haga es pegarle una pata al perro o llevárselo para meter una pelea de perros, ¿vale? Entonces, a estos menores se les ofrece la posibilidad de que se les enseñe educación canina. Vuelvo a repetir la palabra educación, que muchas veces dicen, no, que el educador, y claro, yo me quedo pensando, ¿estamos hablando del educador de los perros o del educador de las personas? Pero básicamente el concepto sigue siendo el mismo, es formación, ¿no?
Entonces aquí lo que se hace, se coge a unos menores, se trabaja con los educadores sociales de prisión, se trabaja con el psicólogo de prisión y al mismo tiempo con nuestros educadores caninos de protectora. A los nanos nos los llevamos a la protectora, les enseñamos el contacto con los perros y lo que como protectora nos interesa a nosotros es que ellos vean los animales como un elemento positivo. Muchos de estos menores, en estos momentos me viene a la cabeza una de las chiquillas, no es porque viva en Nazaret, pero está familiarizada con el concepto de peleas de perros. Y estoy hablando de una cría que con 16 años en estos momentos ya se ha metido en peleas de perros en medio para separar, para evitar que los perros se pegaran. Entonces ese tipo de gente para mí a nivel de protectora me viene genial, porque es cojonuda. La que el principio lo tiene clarísimo. Después lo de las minorías y esas cosas lo dejamos aparte. Pero realmente lo que yo busco es la persona. Esa persona como tal me encanta. De ahí que es lo que hago, la meto dentro de nuestros programas. Ella pasa por el programa principio de prisiones, ¿no? Porque está cumpliendo unas medidas. Sale, ahora está en un programa de régimen abierto y vuelve a entrar conmigo en el programa de régimen abierto. ¿Qué es lo que estoy consiguiendo? Educar a un lado el concepto de no maltrates a los animales son mucho más que un objeto. Empezamos a enseñarle a la gente a tener un pensamiento crítico, a razonar sobre lo que pasa, no porque esto sea corriente dentro de tu ambiente significa que tenga que suceder, y al mismo tiempo lo que estamos haciendo es generar una sinergia. Eso para nosotros en nuestros programas es fundamental. Es decir, cogemos a los menores, prisión, cogemos a los perros, segundas oportunidades para ambos. Una vez que los menores han empezado a trabajar con los perros, la ventaja que tiene un perro es que no funciona con memoria del pasado, sino del presente. Al perro le da igual que hace tiempo lo maltratara un humano. De pronto hay un humano que me está entrando con un buen rollo, con una energía relajada, se acerca y me hace una caricia. Este humano es bueno. ¿Por qué? Porque estoy viviendo un momento, que es lo que viven los animales. Entonces, a partir de ahí, el menor genera unos lazos psicoafectivos con los animales y al mismo tiempo a los menores se les enseña unas habilidades de comunicación con los perros. Habilidades elementales, pero que tenéis que ver la cara de los nanos cuando van y les enseñan el primer sit y el perro les enseña. Y nosotros encima trabajamos la educación animal siempre desde el refuerzo positivo, con lo cual con los menores también es, y les enseñamos a hacer refuerzo positivo para con terceros. Una vez que los nanos han conseguido entrar dentro de un circuito de que ya saben manejarse con los animales, nosotros, como os he dicho, es una sinergia, inmediatamente incluimos los otros factores, que son la intergeneracionalidad. Trabajamos con gente mayor, vamos a residencias de ancianos, en la cual llevamos los perros, pero los monitores son los nanos. ¿Notáis la diferencia de valor? Para mí siempre es muy importante que el menor sea el mismo el que se sitúe en el sitio y diga quién es, no lo que han dicho que es. Entonces cuando llegan allí van con nuestras camisetas, me tenía que haber traído una para que lo vean, porque somos muy macarras en nuestra estética, ¿no? Usamos el negro, tenemos un perro que es un PPP, potencialmente peligroso, una American Stanford, con un escudo y unas alas así de largas, grandísimas, ¿no? Entonces una estética muy de barrio, muy de barrio, sí. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Entonces eso les llega muy bien. Encima jugamos mucho con el rollo de lo que es la integración en el grupo. Tener en cuenta que estamos trabajando con menores tanto en régimen abierto como en cerrado, con menores que dentro de su colectivo tienen un rol muy concreto, pero los acabamos de sacar en prisiones, te han sacado forzosamente. En régimen abierto te han dado un toque en el juzgado que, como estaba diciendo Román, algunos entran por auténticas gilipolleces, perdón, no se podía decir pues por auténticas tonterías, y entonces te los tienes allí y tienes enanos desde que son los protodelincuentes maravillosos que hay en el barrio, que es el Superman que siempre está buscando la bulla, al nano que estaba en el colegio en el momento que rompió en un cristal y resulta que como es el tonto de la clase se lo ha comido él y se lo ha llevado para adelante. Entonces la variedad de personal al que estamos trabajando en el de régimen abierto es impresionante porque realmente son cualquier menor susceptible de haber tenido una incidencia con el sistema judicial. Entonces, nosotros que lo trabajamos es un rol nuevo, quitamos su elemento social, donde él tiene su referencia, y nos lo llevamos a un elemento donde nosotros imponemos los referentes sociales. Maravilloso para poder trabajar con ellos. Entonces, cuando están trabajando, a mí me viene ahora a la cabeza una de las fotos bonitas, porque además al ser programas pioneros siempre la prensa está muy encima. Entonces, una de las fotos era, por ejemplo,
un periodista que además se lució, se va a preguntarle a la abuelita, que es la que tenía un Alzheimer terrible, que la señora se le iba totalmente la bola, pero cuando le ponías el perro, la señora algo se le conectaba dentro e inmediatamente empezaba a tocar el perro, se le ponía una sonrisa, bueno, una media sonrisa porque tampoco llegaba más, pero para quien la conocía eso era realmente un logro muy positivo. Con lo que nosotros estamos haciendo que los menores se sientan muy válidos, porque están trabajando en un ambiente donde a ellos se les agradece muchísimo lo que está sucediendo. Como dijimos, bueno, pues vamos a darle una vuelta más y vamos a meternos también con disminuidos psíquicos. Y nos llevamos a los nanos a trabajar con disminuidos psíquicos. En un barrio, supongo que alguno de vosotros seréis de barrio o habréis oído hablar, el ser disminuido psíquico cuando empiezas desde pequeño es una lacra. Te llevas todas hostias de todos los lados. Entonces coger a los nanos y enseñarles que eso no es un elemento para poder reírte ni pasarte con él, sino que es un elemento que puedes también echarle una mano y ayudarle, es maravilloso porque el cambio se produce en muy poquito tiempo. La última experiencia que hicimos fue trabajar con invidentes. Sabéis que los invidentes suelen trabajar con perros de ayuda, perros guías. Entonces, en este programa, en el de Nousa Mix, que es el de régimen cerrado, es increíble porque desde el momento que hemos arrancado el programa, que no dejó de ser una tontería de bar entre dos amigos hablando tal y cual, desde que se arrancó el programa hasta la fecha, pues se ha sumado instituciones públicas, que son prisiones, justicia, pero es que hasta la policía se nos acaba de sumar al programa. O sea, con su cuerpo de perros de guía, de guarda, de los de busca, de detección, ¿no? También vienen, les enseñan a los nanos para que vean las diferencias que hay entre los perros que ellos tienen, los perros que lleva la policía. Con lo de los invidentes es increíble porque la mentalidad que tenemos todos en la cabeza es el perrito, el invidente y ir andando poquito a poco. No, yo recuerdo un trayecto que nosotros habíamos estipulado como 1 hora, lo hicieron en apenas 16 minutos. Porque claro, el invidente se fía totalmente del perro. El perro si lo ve claro tira para adelante y el otro va jalando y claro, nosotros íbamos con los otros perros detrás a ver si les pillábamos y ahora nos quedan 3/4 de hora, pues algo habrá que hacer, ¿no? Pero viene muy bien porque los nanos así también pudieron ver una perspectiva diferente respecto a lo que es una minusvalía seria. Entonces, el programa este en concreto es un programa que ha tenido un éxito impresionante. Este año lo exportamos y lo abrimos en Almasora también. Y después ahora hablaré del de abierto. El de abierto, como he dicho, son nanos en medidas judiciales, son nanos, la mayoría de ellos normalizados, que todos vienen con su pedigrí, con sus grados de soy de tal barrio, soy de tal etnia, soy de tal historia, y todo ese tipo de historias que son muy de barrio. Lo único que pasa es que al llegar, nosotros funcionamos mucho como grupo. Entonces, al ser grupo, toda esa tontería la quitamos el primer día. Ellos llegan y se tienen que situar en un ambiente en el que no es un programa creado para menores infractores. Es un programa animalista. En concreto, el de cerrado se ha hablado de perros, este lo realizamos en colonias urbanas de gatos. Claro. ¿Cómo trabajo yo con gatos? Sí, estaba pensando. Lo primero que hay que tener claro es que, a ver, en Valencia ciudad disponemos en este momento de unas 500 colonias de gatos, con unos 13.500 animales aproximadamente. Estos están alimentados por una serie de voluntarios, mayoritariamente señoras, que son... No es la loca de los gatos de los Simpson, pero algunas se le acercan. No, también hay grupos voluntarios que son todos jóvenes, como los de universidades, y son también todos gateros, alimentadores. Entonces, esta gente... de hecho, mira, con este centro hemos tenido unos problemas impresionantes, porque alguien viene a darles de comer, desde la dirección han llamado, incluso una de aquí llamó para decirme que yo retirara a los gatos, no quiso llegar a los acuerdos, porque nosotros sí hacemos mediación. Bueno, después de escucharte tu concepto de negociador, ya está planteando. según el momento soy mediador o negociador, pero siempre lo he definido como mediación, ¿vale? Entonces tuvimos problemas aquí con la universidad. O sea, cuando no te sale, negocia. Estamos aquí con los conceptos liados. Sí. Yo recuerdo el caso de aquí porque vinieron y me dijeron, ven y llévate las colonias. Bueno, lo que no os he dicho es que también soy el responsable municipal de colonias urbanas, ¿vale? De felinas. Entonces me llaman y me dicen, como responsable municipal, ven y llévate la colonia. Y yo le digo, no, vamos a negociar, que venga una persona, que sea un alimentador autorizado, y que esa persona lo que haga sea, de una manera controlada, controlar la colonia de alimentación, la demografía, la cantidad de animales que hay, retirada de animales enfermos para que los curemos, y lo hacemos en un sitio donde no moleste a nadie. No, es que nosotros no queremos para nada a nuestros gatos. Claro, había unos acuerdos antes en la que la vicedecana de aquí se
había participado, Susana, otra, con una negociación en la que yo estuve en Burchasot, y entonces te ves que ahí el tema se llega a un punto muerto en que la persona que no se me identificó de aquí de la universidad me llega y me dice, no, es que te tienes que llevar los datos, y al final es cuando me salió la negociadora, es decirle, ¿no eres un ente autónomo que me estás diciendo que pasas olímpicamente lo que dice la ciudad? Sí, apáyate con los gatos. Yo no tengo nada que ver contigo. Es lógico. Digo, si no me pones unos cerramientos que no están puestos ahí, los gatos entrarán y saldrán cada vez que les dé la gana. Entonces, es un poco por la parte de negociación, mediación, ¿vale? Entonces, conocido un poco cómo funciona, que en la ciudad existen estas colonias, algunas están en zonas importantes. Dentro de esas zonas importantes yo hablo de descampados donde no se ha construido, y nuestro programa se llama Brasil porque en la calle Brasil disponíamos de dos zonas impresionantes, una de más de 10.000 metros, en la cual se nos dijo, os la podéis quedar, no, porque el ayuntamiento no regala nada. Lo que nos dijo es, podéis intervenir allí, lo limpiáis todos, lo adecuáis, ponéis los gatos, y entonces, ¿cómo funcionamos nosotros? El plan teórico era, pegamos una limpieza, llegamos, trabajamos con las alimentadoras locales y con el grupo de voluntarios. Y además ponemos a los menores infractores. Una de las claves para el trabajo, que yo siempre les explico a los nanos del momento que los cogemos, es que yo no voy a decir a nadie, este es un infractor, este no lo es. Tú llegas al grupo y llegas y dices lo que eres. La mayoría de los críos llegan y pues soy voluntario. Por edad estás dentro de la edad de los voluntarios. Siempre hay algún listillo que llega y dice, ¿y tú qué has hecho? ¿A ti cuánto te ha caído? Pero esos son los menores, ¿vale? Entonces, te coges a los nanos, te los metes ahí y empiezas a trabajar. No les vas a poner a trabajar directamente con gatos que no les conocen de nada. Lo que hacemos muchas veces son tareas de jardinería impresionantes. Nos toca limpiar, en concreto en este solar en el que entramos, la hierba llegaba a la altura de mis ojos. 10.000 metros son muchos meses de trabajo. Con lo que nos vamos familiarizando, los gatos los van viendo a ellos, vale, vale rápido. El tema es que eso, pues que los nanos se van acostumbrando, van viendo cómo funcionan estas cosas y los nanos van quedándose más hacia la organización, creando un poco un grupo vinculado a los gatos. Hay nanos que son más perreros, que dicen, no, yo directamente me gustaría hacerlo con los perros, no hay problema, pasamos de un programa a otro sin problemas. Y ahora, en los últimos minutillos, comentaros a lo que me refería con lo de generación, crear necesidades. Nosotros, por ejemplo, dentro de esto de las colonias de gatos, dentro de la ciudad existe un conflicto. Y es que hay una parte de la población que le gustan los gatos y otra parte de la población que odia los gatos. Los gatos dentro de esta ciudad, todos los que son de la calle, son de propiedad municipal, no pertenecen a nadie. Entonces, cuando hay gatos en patios de luces, o como hablábamos aquí en el centro, hay un conflicto de intereses entre la gente que quiere alimentarlos y la gente que no quiere alimentarlos. Vale, pues me he inventado un servicio de mediación animalistas, aunque mis compañeras de mediación me corrigen y me dicen que es medioambientalista, de gatos. Entonces, trabajamos directamente con los animales de la ciudad porque de perros no suelen entrar. Puedo deciros que en el año pasado tuve un centenar largo de intervenciones en la cual tuve que ir, desplazarme a los sitios, funcionando pues igual que los trabajos de los equipos de base cuando van a los domicilios. Entro en las casas de la gente y me dejan entrar. Después estamos dentro, hablo con una parte, hablo con otra parte, intento llegar a un acuerdo. Cuando el acuerdo es imposible, es cuando me convierto en negociador, porque para eso están las leyes. Y del centenar largo que hice el año pasado, solo en 4 veces tuve que ser acompañado de la policía. Porque si es un servicio municipal, yo voy a aprovechar los recursos municipales. Es decir, hay mucha gente que cuando tú vas y le dices, no, mira, es que ese gato tú no lo puedes matar, porque hay una ley que te dice que cada gato muerto o herido te van a caer 18.000 euros. Y además te estoy diciendo, te lo voy a poner yo. Yo no pongo la sanción, yo pongo el expediente que acabará en sanción y como responsable municipal mi palabra va un poquito más lejos que la tuya. Entonces, claro, para no llegar a esos niveles de coacción, hay veces que hay gente que no lo entiende, que no puede, por ejemplo, construir un muro para separar una colonia de un lado a otro, invadiendo la propiedad de un vecino, o que no puedes directamente quitarles el agua a los animales. Entonces, en ocasiones, tiene que acompañarme la policía. La policía viene, levanta el acta, los vecinos lo ven e intentamos ser imparciales. Esto realmente es una experiencia totalmente novedosa, no existe en ningún otro país que yo tenga conciencia. Es una cosa que es una apuesta mía personal, en la que estoy tirando para adelante, porque lo que estoy haciendo es generar una necesidad. Le he bajado las incidencias y los problemas y las reclamaciones al ayuntamiento de una manera asombrosa. De hecho, ahora cuando hay algo que está vinculado con un animal, un perro errante, de vez en cuando en castellano se va,
un perro errante, gatos, colonias de gatos, o incluso ahora que se ha puesto la moda decir que los gatos tienen tiña, pues entonces quien va es una nota directamente a Sanidad, Concejalía de Sanidad me llama a mí y yo voy. He conseguido del ayuntamiento, ya lo tengo, un documento en que dice que soy el mediador oficial animalista, me lo he inventado y es una cosa totalmente nueva, y lo que estoy haciendo es generar una necesidad. Dentro de un tiempo el ayuntamiento se habrá acostumbrado a que esto le quita problemas. Ahora lo tiene gratis. Dentro de un tiempo les diré que no lo puedo hacer gratis. ¿Entendéis a lo que me refiero con los nichos? ¿Esto qué significa? Esfuerzo. Evidentemente yo le estoy echando muchas horas, le voy a seguir echando horas, me gusta, porque si fuera una cosa que no me gustara no podría llevarlo. Y al mismo tiempo lo que me he dado cuenta es que había un hueco y que ese hueco lo podía cubrir. ¿Quién lo va a cubrir? Sabéis que siempre que hablamos de mediación hay determinadas carreras que se apuntan la medallita. Por fortuna a los abogados esto no les interesa. No hay dinero que ganar. Entonces, antes de que lo cojan otras carreras, yo he llegado y, aunque no os lo creáis, el documento, si al final el ayuntamiento aprueba el decreto, pone que para ser mediador hay que ser educador. Con lo cual habré abierto un campo para que vosotros también podáis venir. Claro que a renglón seguido, debajo de educador he puesto que también tiene que tener experiencia animalista. No me vais a quitar los años guapos. Pero me entendéis por dónde voy. tradicional chino. La medicina china no la han puesto. No quedaba muy bien todavía. Pero... Llegará. No, pero lo que... Pero es mucha vida. Estamos trabajando, eso vale. Y mi perrita, mi Mira, perrita. ¿quién te la tiene que convalidar? Coño, si soy yo. Pero, ¿me entendéis? ¿Y por cómo dónde se debe de llamar? No, a ver. Que aquí nadie es tonto, por eso llego Chusa y me dice, ¿qué estás haciendo? Se lo cuento un poco, porque por ejemplo esto que os cuento, mucho más largo, Administraciones Públicas de Asturias, con mediación de la Posada, nos llamó para que explicáramos a los de prisiones de allí cómo funcionaba. Claro, Chusa que se queda del tema y dice, quiero yo enviar a alumnos míos. Digo, no puede ser porque es administración pública. Yo te había apuntado. Alumnos en prácticas. Es administración pública y es encima en Asturias, no puedo llevaros, me encantaría, pero a ver, me caéis bien, pero tampoco para tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella llega y me dice, ¿tú sabes algo del practicum? Que es lo que hemos hablado en la comida, ¿no? Esa corte que me has enviado. Dice, pues te llevas alumnos míos para que aprendan. Eso es experiencia. Eso es experiencia demostrable. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Qué es lo que se trata? Se trata de mediar entre vecinos, que es mediación. El talante negociador también sale, evidentemente, pero no todo es tan fácil. O sea, por ejemplo, el último proceso que acaba en el juzgado, estamos hablando de un tipo que yo fui, vi la colonia, tomé las fotografías desde la casa de un vecino y el tipo vecino de abajo se pierde los papeles y en un mismo día se cargó a más de 20 gatos nuestros. Hay fotos, de hecho llevo dos en el móvil, como el tío con una sulfatadora va echándole veneno a los gatos pero a la altura de la boca. Entonces eso acaba con una intervención, nos llaman las gateras, me toca ir junto con el equipo de rescate de la protectora, a partir de ahí llamamos a la policía, eso acaba en unas denuncias que nos sirve la policía local, si no tiene que ser la policía nacional, a partir de ahí empezamos con los números de los carnets profesionales, yo firmo con mi número de colegiado, que además me mandan narices porque acto seguido me llama la policía y me dicen, ¿sabéis que en la policía hay un grupo que se llama GOES, que son los grupos operativos especiales? Y me dicen, esto, a ver Juan Carlos, explícame, ¿qué es eso de que tú eres COE? ¿Qué es el número de COE? COE es el Cuerpo de Operaciones Especiales del Ejército, lo pueden aprender eso. Claro, me dice, ¿qué es eso que eres COE? Y yo digo, ¿por qué lo dices? Dice, porque has firmado con un número ahí del 700 no sé cuánto del COE. Y digo, no, eso es el colegio de educadores. Dice, ya me parecía a mí raro que firmaras con un carnet militar. O sea, el desconocimiento de nuestra profesión es importante, pero al mismo tiempo la ventaja está en que al final vamos haciendo gotita a gotita y esas chorraditas son las que se van quedando. El caso es que al final, para el juez, está todavía en fase de instrucción, pero el juez ha considerado que nuestra opinión como protectora y como responsable municipal de colonias, fijaros la dualidad, no es casual, ¿eh? O sea, yo pedí ser responsable de colonias al mismo tiempo que estaba realizando este servicio, con lo que me estoy convirtiendo en juez y parte, porque yo soy protectora. Evidentemente hay que ser lógico, razonable, yo no puedo llegar en ningún momento ir a favor de una gatera que incumpla todas las normas, esa hay que sancionarla, porque tenemos que ser justos, si no la torta un pan. Pero cuando es al revés, como en estos casos, el juez ha considerado toda nuestra declaración, o sea, la mía y la de la responsable de rescate que iba conmigo,
Y están las dos puestas, además me las ha solicitado vía ayuntamiento y vía policía, con lo que el juez necesitaba esa referencia nuestra para poder hacerlo, tomar su decisión, ¿no? O sea, todavía no hay una sentencia, pero va por ahí el palo. Con lo que quiero decir que de no haber creado este servicio, habrían muerto 20 gatos, no habría pasado absolutamente nada, las dos alimentadoras de la finca habrían cogido los disgustos, habrían acabado colocándose en mitad de la calle y habría sido un problema de orden público. Así estamos hablando de un delito contra la salud pública de utilizar un veneno en un espacio abierto, estamos hablando de maltrato animal con resultado de 20 cadáveres y estamos hablando de sentencias que pueden acabar en bastante tiempo de cárcel. Y el elemento decisivo va a ser un documento generado por el educador. Y con eso, aprovechando que es de la universidad, a ver cuándo nos ponemos de acuerdo en qué documentos podemos protocolarizar para las intervenciones nuestras. Y me callo ya porque me he ido de tiempo. Vale. Yo creo que las tres propuestas han sido muy interesantes porque yo creo realmente que desconocíamos a lo mejor unas más que otras, pero yo creo que han sido interesantes, que han aportado ideas y sí que me gustaría que estos últimos minutos que pudierais o plantear alguna cuestión, alguna reflexión, alguna pregunta, por favor, queda en vuestras manos. ¿Alguna cuestión que queráis plantear? ¿No queréis plantear nada? ¡Qué guay! No, a mí se me ocurría se me ocurren muchas, pero Juan Carlos, el tema de las medidas judiciales en medio abierto, ¿cómo te llegan los chavales? Directamente de medidas judiciales. ¿Directamente del Sí. ayuntamiento decís? No. Es otra vez el tema de las sinergias. O sea, yo soy el asesor externo en drogodependencias de medidas judiciales. Vale. Entonces yo llevo varios años allí, que cuando hay problemas con los nanos de drogas o se les quiere hablar de drogas, soy yo la persona que va allí, habla con los Y ese nanos. es el contacto para después A ir al partir de programa. ahí es cuando empieza a salir el tema, diciendo, bueno, ¿y qué haces con los nanos? Pues yo tengo tiempo, pues déjame. El que vengan a las colonias a trabajar con los gatos es exactamente lo mismo que decía el con la madera antes, es decir, es una buena excusa para poder trabajar pensamiento crítico, educación en valores, igualdad, y además me da tiempo suficiente para poder llevarlos. Vale. Es que tengo más preguntas, pero me voy a callar, porque veo ya también que estáis cansaditos. ¿No queréis preguntar nada? ¿Queréis decir algo? Sí, va, 2 minutos, venga. Como estáis cansados y lo preguntáis, sí, a raíz de lo que hablan, yo creí que ibas a preguntar y iba a decir, mira, que te pregunte el primero también es bueno para. Una cosa por lo que han dicho, es que ha habido cosas que me han llamado la atención y cuando nos juntamos gente que trabajamos en lo mismo, si lo entendemos en global, te sirven para reflexionar. Yo lo que has dicho sobre cuando el gitano dice, esto lo he hecho porque soy gitano. A mí me ha pasado con gitanos, con minusválidos, con cierta minusvalía, con inmigrantes. Y la frase esa era, eso es la causa pero no la excusa. O sea, eso no te va a servir para toda la vida, eso hay que trabajarlo. O sea, lo que tú tienes asentado con minusválidos, es pobrecito paternalismo fatal, porque si no, no acaban comprendiendo. No los pulses, el mismo director, no los pulses. Aunque hablo con él, hablo con todos, perdón. No los pulses, pobrecillos, ¿y cuándo va a aprender las normas? Si no los pulsas, una expulsión justa y tal. Pero sí quería decir algo. Por lo que habéis dicho de cuando hacen las leyes, que han comentado, yo recuerdo cuando nos juntábamos y empezó la LOCSE o las que salen nuevas, y con esto reduciremos el fracaso escolar al 10%, que ya hemos generado 30 y ahora están 40, al 10%. Pero yo siempre hacía la misma pregunta, ¿pero qué tienes para ese 10%? Es que yo voy a acabar trabajando con él, yo siempre acabo trabajando, o sea, a ti te marea coger que tengo un 40 y bajarlo a 10, y has puesto medidas para reducir ese 30, pero que me has dado para el 10%, venga. Yo cuando hacía la intervención larga hacía citas, las citas están de moda, entonces yo hacía una de Bart Simpson, es que muy buena. Bart Simpson en un librito que sacaron decía, y esto es verdad, si será bueno el colegio, que es lo único que a los menores nos obligan por ley, y es verdad. Y entonces muchas veces obligamos con el absentismo, con el comportamiento tal, que están obligados por ley. Y eso no es, o sea, es que ha de venir porque ha de venir, no, se lo hace hacer atractivo. Una cosa en cuanto al colegio, hemos hablado de interculturalidad, de igualdad, de tal, todo eso está siempre en los centros educativos. O sea, el único sitio que hay donde los vas a recoger a todos, gitanos, inmigrantes, familias de nueva llegada, tal, y además a edades tempranas, intergeneracionales, padres, tal, es el centro educativo. Debería ser el sitio por excelencia para trabajar la prevención. Porque ahí los tienes todos, con los que trabaja fuera, yo los tengo dentro. Con los que trabajan medidas, yo los tengo dentro y con la medida también. No quiere decir que no se tenga que trabajar fuera, pero que es una lástima perder la oportunidad de trabajar ya adentro. Incluso los últimos movimientos, hay una chica que está haciendo un estudio y me envió una hoja para que la rellenara y se me olvidó, ya hace 20 días, la tengo que rellenar. Porque ella hablaba de meter en primaria ya al educador social. Y
la última, bueno, ha habido una cosa que han dicho también que es verdad, es que yo os digo, cuando es muy largo, la idea del Dios, yo en la charla la idea del Dios, cuando uno se cree Dios, yo a veces explicaba, si yo trabajo con el 25% de fracaso, tengo que tener claro que mis posibilidades de éxito son las que son. Yo no puedo plantear que voy a 25% a arreglarlo, eso es mentira, es que hay gente que se cree que Dios, que todo lo que toca lo va a arreglar. Y lo de mediación y negociación, como ha creado un poco polémica, No, pero está bien. no, creo que ha sido espera, complementario. es que son dos herramientas. Sí, sí. Pero yo cuando hice el curso estaba de moda, hará 5, 6 o 7 años, estaba de moda aquí, y parecía que todo había que mediarlo. Si yo puedo mediar algo, es lo ideal, porque realmente ellos solucionan el problema. Pero si no puedo y tengo que arreglar el conflicto, me aparece el negociador. Pero son dos herramientas también. Sí, chulísimo. Pero no me definí entonces, a partir de ahora yo solo soy negociador, no, porque sé que cuando llega el momento vuelco. Bueno, no, es que yo pienso que el mediador tiene Solo me queda una diferentes... cosa, Vale. perdón. Es que la has comentado. Y había otra cosa que me da miedo con el tema de la empatía. Yo muchas veces hablo de la medioempatía. Y yo me he encontrado muchos medioempáticos. ¿Medioempáticos qué es? El que en un momento dado es capaz de ponerse en el lugar del otro, pero cuando ya se ha puesto le da sus soluciones. Dices, las cabrón. Le tienes que dar las soluciones que él es capaz de adoptar para abordar el problema. Porque esos son los medioempatía. Comprendo perfectamente tu problema. Mira, ya vas a hacer esto. No, eso es lo que vas a hacer tú, que tienes carrera, que tienes una posición económica determinada, pero esa persona va a poder seguir sin hacerlo, si no le das algo más. Entonces, por eso la medioempatía, ¿no? Solo consigo ponerme en el lugar, pero, perdón, Demetrio. No, mira, es que en realidad no existe un conflicto de conceptos. Es que el mediador cumple varias funciones. Mediador es el nombre que se le da, pero es que el mediador en algunos momentos es el negociador, en algunos momentos es el que organiza, en algunos momentos es el que... Y eso no hace que excluya otras cosas que tienen que hacer. Por lo tanto, el mediador cumple varias funciones, no solamente media, y ahí se queda. Es que en esa mediación intervienen otras cosas. Y habéis comentado algo y ahora se me ha ido ya de la lista. Habla. Sí, yo creo que... No, a ver, yo por ejemplo lo que está diciendo del colegio estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo mismo hablo con él, pero hablo con todos, ¿no? Lo del colegio estoy totalmente de acuerdo. Lo que veo que también hay programas y actividades que son complementarias. Indiscutiblemente donde más horas van a pasar el chaval por narices es en el colegio. En el colegio es donde hay que intervenir, en el colegio es donde hay que hacer muchas cosas. El sitio del educador social en el colegio es maravilloso. Una vez que sale fuera ya es la red comunitaria. En la red comunitaria, yo por ejemplo cuando hablaba de intergeneracionalidad, un elemento que me viene muy bien es que uno de nuestros voluntarios es un ex-ficha en mayúscula. Entonces cuando se ven a un señor mayor bastante arrugadito y te ves a los críos de barrio que sí que saben un poco por dónde va el tema, verano, calor impresionante, se nos daban los 30 y tantos grados, el señor se quita la camisa y despliega las banderas, que es los tatuajes. Inmediatamente los nanos que van de súper farrucos se quedan mirando y dicen, hostia, ya sabes quién es. Quién es, ya sabes dónde ha estado, ya sabes que ha estado en prisión, y ese señor es un señor mayor que está ayudándonos a nosotros, que está haciendo obra, que va muy a su rollo, pero que le gustan los animales y que está ahí. Con lo que cuando yo hablo de romper el sistema que tienen los nanos previos, es que los acabo de sacar de su barrio donde son muy fuertes. Les he metido en una banda nueva, que somos nosotros, y en esta banda hay unas reglas diferentes y no aguantamos determinadas cosas. Yo, por ejemplo, el racismo entre los propios gitanos. Yo he tenido en la última promoción... ¿Clasismo o racismo? Vale, pues clasismo gitanismo, como quieras Los llamar. conceptos... Hay que tener mucho ojo con los conceptos. El racismo lo puede ejercer aquel que tiene el poder porque es el que te impide tener un sitio. El que no tiene poder no ejerce racismo. Pues aquí es gitanos españoles y gitanos rumanos, ya sabes de qué va el palo. Entonces te encuentras en un momento determinado... Hay dos anécdotas que a mí me gustaron en el último ejercicio. Por lo que hablamos de la violencia y el saber condenar. Estando en un descampado cerrado, nosotros cerramos, estábamos almorzando, que no estábamos trabajando en ese momento, y entra el típico rumano, en verano, con 40 grados de fiebre, la chaqueta de cuero subida hasta arriba, y se nos mete hasta la mitad, y nosotros almorzando. Y los propios nanos diciendo, uy, follones. El mediador se levanta, se va comiendo la galleta, pero bueno, yo también vengo de barrio, entonces no me acerqué más allá de 3 metros, que es la distancia que necesito. El otro que se ve más gente detrás, se queda asustado, mano al bolsillo, también sé lo que significa. Yo sigo comiendo mi pasta tan ricamente y le digo al nano, aquí no hay nada, y se pira. Y los nanos cuando vuelven han cogido y han comprendido perfectamente todo lo que ha pasado. Ha sido el lenguaje no verbal. Es cosas que no vais a aprender en la universidad. Es cosas que se aprenden con el día a día. Son códigos que
que os pueden parecer muy explícitos. Yo recuerdo cuando estaba en La Plata, unas chicas de integración social en esa época que vinieron súper voluntariosas, súper a comerse el planeta completo. El primer día que les dejamos con la clase de nanos de repaso, estamos hablando de sociedad mayoritaria y minoritaria, 2 de ellas se fueron llorando. Los críos les habían metido mano hasta por detrás de las orejas. Y nosotros llegamos y decías, ¿a un adulto tú permites que te meta mano? No. ¿Y por qué se lo estás pidiendo? Es que es gitano. ¿Y? No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Tienes que llegar a ese punto de llegar y poner una barrera. Entonces, esa es una de las cosas que veo. Y la segunda que he visto dentro de este año que me ha gustado es que dentro del solar había unas barras de hierro, pero impresionante. Estamos hablando de 5 barras que se tenían que ir a levantar entre 7 personas. Entonces decidimos, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las vendemos y dinero para los animales? Uno de los del grupo era rumano. Y a pesar de que había gitanos españoles, que siempre hay una fricción importante porque parece ser que no son gitanos entre ellos, entonces te ves que los de aquí, junto con el resto del grupo, decidimos, bueno, este tío vive de la chatarra. Eso es chatarra. ¿Que se la lleve? ¿Os parece justo? Entonces sí, se acordó entre todos que era justo, vino la furgoneta y de paso se pasó a trabajar género, que eso sí que me quedé yo, pero ha sido inflado, ¿vale? O sea, este tío, uno de los problemas por lo que había estado en medidas judiciales es que cuando bebe se pone muy para allá. Digo, se pone para allá, pega. Y a su mujer le había metido una paliza de cojones. Entonces, cuando se enteraron del tema, los de aquí, o sea, ya, nanos, sociedad mayoritaria, como tú dices, ¿vale? O sea, españoles y nanos gitanos lo engancharon, vieron a la mujer y le dijeron, ¿una vez que te pegue? Me lo dices. Y a él le dijeron, ¿y a ti? Dice, la paliza que te meto. Y yo estaba al lado, o sea, se supone que yo debería entrar y decir, no, esto tal y cual. Yo estaba con la cabeza sentado y digo, ¿usted qué te vas a llevar? Eran ellos mismos que le estaban poniendo unas normas para que el tío lo tuviera muy claro. Te estamos permitiendo que te lleves esto para que mantengas tu familia, pero aquí no hay normas. A las tías no se les pega, y menos a las de casa. ¿Entendéis? O sea, yo estaba encantadísimo porque eso es el fruto de muchos almuerzos, mucho pensamiento crítico, mucho razonar los conceptos de igualdad dentro de nuestro grupo. Hay mujeres, de hecho la responsable del equipo de rescate animal es una tía y tiene a su cargo, ha llegado a tener a 5 tíos y es una tía que tiene unos ovarios cuadradísimos a pesar de ser muy poligonera. Entonces cuadra mucho con los nanos y a los nanos los llevamos por la calle de la amargura, pero marcando pautas. ¿Entendéis por dónde voy? A mí me parece importante cuando has hablado, ¿no?, de las 2 chavalas que se ponen a trabajar con los niños y tal y cual, y que al final acaban, que no le dicen nada porque son gitanos. Ahí vemos el peligro del preconcepto y del prejuicio. Si tú vas a ir a trabajar con gitanos y ya previamente asumes que son gente peligrosa, claro, evidentemente es que ya estás metiendo la pata hasta las cejas desde el primer momento que has puesto el pie ahí. Entonces, ahí volvemos otra vez al tema del prejuicio y el preconcepto y qué idea tienes de trabajo. Pero de la misma forma que hablo de la intervención con niños gitanos, es que soy muy toquito. Es que de ahí enterra, no te preocupes. Pero de la misma manera que hablamos de estos prejuicios, por ejemplo, cuando hablamos o intervenimos con población gitana en un momento determinado, yo pienso que en este momento en Europa tenemos 2 grandes monstruos. El de la romafobia, o sea, el racismo antigitano, y por otro lado de la islamofobia. Y es cuando se va a trabajar con un grupo que tiene una cultura diferente, una religión diferente, una forma de entender determinadas cosas de una manera diferente, y uno llega con sus preconceptos. Si uno es islamófobo y plantea que el islam es machista, es no sé cuánto, si es contra no sé, mi intervención ya va a ir así. Si yo voy a trabajar con niños gitanos y yo parto del concepto de que van a venir sus familias y me van a hacer no sé qué y no sé cuánto, pues evidentemente ¿qué coño de intervención vas a hacer? Un problema que nos vamos a encontrar cuando trabajemos con poblaciones minoritarias, especialmente con la población gitana, es la falta de materiales. Porque claro, queremos trabajar, por ejemplo, el tema de memoria histórica, que es algo importante, del hecho de que existen una serie de personajes dentro de la cultura gitana que se han distinguido por una cuestión intelectual, por un trabajo intelectual que han hecho. ¿Cuánta gente tiene conocimiento de eso? ¿A qué fuentes acudimos? Además tenemos, desgraciadamente, una perversión del modelo asociativo dentro del mundo gitano, que es algo bastante generalizado, desgraciadamente.
y a mí no me importa decirlo, creo que es importante saberlo, que muchas veces si vais a querer intervenir con población gitana, lo primero que os vais a plantear es lo que os han enseñado, y es acudir a las organizaciones sociales que trabajan con gitanos. Pero claro, si nos venimos aquí a este feudo de corrupción que se llama Comunidad Valenciana, y empezamos a ver cómo trabajan las organizaciones y quién se lleva las subvenciones y cuáles son las familias que se benefician, nos daremos cuenta de que una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando vamos a trabajar con gitanos es no fijarnos en los que hacen las organizaciones oficiales de gitanos, porque han sido absolutamente corruptas, y a nadie se le va de la cabeza la famosa historieta de tío Paco gritándole a Camps cuando estaba en pleno proceso. Entonces, a partir de ahí nos podemos hacer una idea y tener un termómetro para saber cuál es la realidad en este momento de organizaciones gitanas en la Comunidad Valenciana. Que puede que no sea así en otros lugares, pero aquí especialmente es para que a todos nos rebanen el cuello. Con el tema de los equipos de intervención. ¿Cómo se puede hacer una intervención intercultural cuando los equipos son monoculturales? Es una contradicción de base. Una intervención intercultural no es una intervención paternalista, de yo te voy a dar lo que tú necesitas porque soy mis gitanitos. No. El trabajo se hace con la población. Y aunque la población no sepa expresarse igual que tú ni elaborar de una manera técnica cuáles son sus necesidades, tu deber es la de escuchar, reunirte y saber qué es lo que van a decir. Por supuesto vas a tardar más tiempo, pero es el camino correcto. Porque si no, organizarás un mogollón de actividades que tú piensas que son las necesarias para ese grupo y resulta que el grupo pasa. Ah, y entonces cuando el grupo pasa, entonces decimos que es que los gitanos no se quieren integrar. Y entonces decidimos que el dinero y el presupuesto que había para organizar esas actividades, como los gitanos no se quieren integrar, pues de repente las retiramos. Entonces el error habrá sido de estrategia. Y cuando hablo de trabajar en equipos mixtos, no necesariamente estoy hablando de que el otro sea un educador social formado. Es que tienes líderes locales, tienes agentes de cambio que participan dentro del propio grupo y que en un momento determinado puedes integrarlos de alguna forma dentro de tu estrategia de trabajo. Pero eso de llegar iluminado de Dios a crear la bondad en el mundo no existe. La fastidia. ¿Ya? La fastidia. Nos deja siempre así. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando digo lo que tengo que decir, pues ya paro. Ya ¿Para está. para que le voy a dar más Perfecto. vueltas? Ya está. Bueno, pues damos por finalizada la mesa y hasta mañana.